En esta época en la que se pide perdón por todo, no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. No lo voy a. Lo diga quien lo diga. El nuevo comunismo de allí se llama indigenismo, porque el indigenismo solamente puede ir contra España. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso vamos, es una mezcla. Incas. Y Obrador, de Santander. Es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni podría haberse producido la evangelización de América. Digo. Muy buenas tardes. Rápidamente solo quiero hacer un comentario con respecto a las palabras del político español José María Aznar, refiriéndose a su vez a algunos planteamientos que ha hecho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, particularmente, específicamente, en el caso de la solicitud a España de que se pida perdón por la conquista de México-Tenochtitlan o la conquista en el ámbito general. Y aquí sí hay varias cosas que quisiera clarificar. De inicio, muchas personas con un mediano y alto nivel de criterio, no necesariamente basado en grados académicos, no aceptamos varias de las justificaciones que usa el presidente actual de México para sus afirmaciones. Respecto a lo de Aznar, estoy de acuerdo con la ironía y el sarcasmo que utiliza él mismo en el nombre completo del señor presidente de México, nada que no se pueda entender con humor, pero siempre con criterio. Pero cuando hace ya ciertas afirmaciones, como por ejemplo, y cito, es que si no hubieran pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador. Ni podría haberse producido la evangelización de América. Incluso aquí sabemos que recibe cierta cantidad de aplausos. Aquí hay que tomar en cuenta un detalle. Se plantea la evangelización como el valor máximo, pero para los que sí conocemos detalles de la historia de aquí en particular, debe de quedar muy claro que la evangelización tampoco era opcional, aunque no tuviera violencia física, que incluso en algunos casos sí se llegó a ocupar para evangelizarlos, ¿sí? Hay que leer e investigar o asesorarse adecuadamente antes de hacer ese tipo de afirmaciones. Y para mí, reitero, lo preocupante no es que lo que diga el señor Aznar, sino los aplausos que termina recibiendo, que nos dan una idea de mucha gente que está de acuerdo en lo que el señor está afirmando. Nuevamente lo cito, ahora refiriendo a las siguientes palabras. En esta época en la que se pide perdón por todo, no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. No lo voy a hacer. Híjole, como decimos aquí en México. Una de las cosas que me gustaría poder decir en este plano es que uno de los 7 pecados capitales transmitido a nuestros ancestros por las mismas agrupaciones de frailes que vinieron a evangelizar a los indígenas, uno de esos 7 pecados capitales es la soberbia. Ellos se lo enseñaron a nuestros ancestros, y si vamos a poner como un elemento fundamental el proceso de la evangelización como valor máximo, también tendrían que recordar que dentro de lo que se les enseña, la soberbia es un pecado capital, y no solo es lo que lo diga, que tú lo digas, sino es cómo lo está diciendo, ¿sí? También hace otra afirmación. El nuevo comunismo de allí, refiriéndose a los territorios americanos y específicamente en México, el nuevo comunismo de allí se llama indigenismo, porque el indigenismo solamente puede ir contra España. Fin de cita. Lo rechazo totalmente. Eso es una afirmación vaga, sin sentido, que implica un gran desconocimiento de las formas en las que se ha manejado el socialismo aquí en México, cómo se ha reinterpretado el socialismo en distintos lugares y épocas del mundo, y entender que no porque algunos personajes como el señor presidente de México y algunos personajes sobre los que él también trata de apoyarse de otros lugares de América hispana, habría que considerar que lo que ellos entienden por socialismo, cuando uno conoce y sabe lo que es el socialismo de veras,
te das cuenta que eso no es socialismo y que va a haber algunas cosas en donde en realidad encontramos no solo que no están cargados a la izquierda, sino que están cargados hacia la derecha. Hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones, es lo que podríamos decirle al señor Aznar. Ahora, esto de que el indigenismo solo puede ir contra España, perdón, ¿sí? ¿Conocerá? Que yo creo que sí. Yo creo que para llegar a donde llegó debe de ser una persona bastante preparada y culta. Pero el que tú seas una persona bastante preparada y culta no significa que tengas prudencia. Y allí yo preguntaría a los asesores del propio señor Aznar y al mismo, ¿qué opinaría, suponiendo que los conozca, que yo quiero creer que sí? ¿Cuál es su opinión de Fray Pedro de Gante? O de Fray Toribio de Benavente Motolinía, o Fray Diego Durán, o incluso, a posteriori, gente como Francisco Javier Clavijero, jesuita, creo, bastante conocido en el mundo hispánico, porque ellos eran indigenistas y no por ello iban contra España, sino contra los malos tratos de muchos de los que ellos consideraban malos cristianos, no solo malos españoles. Además, otro nombre que espero, si tiene un poco de cultura general, también identifique. Lumbreras como el licenciado Vasco de Quiroga, originalmente abogado y quien posteriormente llegó a ser obispo de Michoacán, buscó aterrizar la utopía de Tomás Moro, primero en Santa Fe de México y luego en Santa Fe de Michoacán. Él, Vasco de Quiroga, era miembro de la Segunda Audiencia de México, quien llegó a auditar, suspender y detener a miembros de la Primera Audiencia encabezada por un abusador, soberbio y delincuente como Nuño Beltrán de Guzmán. Él personalmente va a tener ese tipo de comportamiento. No por ser español voy a decir que automáticamente lo es. Él tenía esa opción de ese comportamiento y por eso la Segunda Audiencia llega con la orden de investigar todo lo que hicieron muchos de los malandros que terminaron integrando esa primera audiencia encabezada por Nuño Beltrán de Guzmán, que inmediatamente puso pies en polvorosa, por supuesto. Y además también recordar que Vasco de Quiroga buscó separar a los indígenas de los españoles, que eran un mal ejemplo. Los españoles que eran un mal ejemplo, no todos los españoles. Y son un mal ejemplo por su comportamiento, no por ser hispanos. Ahora, quiero dejar muy claro que yo comprendo la molestia y el encono de personajes políticos como Aznar por los comentarios igualmente descontextualizados de líderes como Andrés Manuel López Obrador. De hecho, muchos de nosotros, gente de la academia, gente de las humanidades, también estamos molestos, también estamos enconados en contra de varias de las afirmaciones y sobre todo muchos de los que sí estudiamos y comprendemos que nuestra misión es tender lazos, no cortarlos. Y con conocimiento de causa, podemos afirmar que dichos comentarios del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que es el nombre oficial de nuestro país para los que no lo saben, no son hechos esos comentarios desde la ignorancia, porque muchos dicen es que el presidente es un ignorante. No, desgraciadamente no, sino que muchos de estos comentarios son hechos desde una intención política y mediática. Incluso, por los que no lo conozcan, la esposa del señor presidente, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, ella, una mujer que rechazó el cargo honorífico atribuible a todas las esposas de los presidentes desde la posrevolución mexicana de 1920 en adelante, rechaza el cargo de primera dama de la nación. Ella es doctora en historiografía y en historiografía del siglo XVI. Entonces ella tiene la asesora que vive, por cierto, junto con él en un palacio. Y se supone que ellos rechazaron por la austeridad republicana, rechazaron vivir en la residencia opulenta de Los Pinos, que no se compara a lo que se tiene en el Palacio Nacional, para que se vayan dando ustedes una idea. Lo que debemos de tener en consideración es que hay una intención que no puede ser explicable en los dichos, en muchas ocasiones por el señor presidente, una intención que no puede ser explicable ni mucho menos comprensible desde la diplomacia, la corrección política o hasta incluso la verdad histórica. Solo toma sentido, como muchas cosas que se entendieron de Donald Trump, cuando lo ves desde la perspectiva mediática, donde hay, incluso en el caso de México, hay muchos analistas y periodistas que hasta consideran al señor presidente un genio, es en serio, del manejo de los medios. Nada más que mi misión como historiador es recordarles que habría que tomar en consideración que históricamente
tenemos dos ejemplos de dos genios de la manipulación de masas. Uno de ellos, Edward Bernays, húngaro de origen, sobrino de Sigmund Freud y padre de las relaciones públicas en Estados Unidos, que comenzó su labor desde 1917 y a través de libros como Cristalizando la opinión pública, logró ir posicionando mediáticamente a personas de gris presencia, como en su momento fueron par de políticos que llegaron al cargo más importante en los Estados Unidos, pero que no lograban tener el peso ni el arraigo que ellos querían, como es el caso de Woodrow Wilson, al que le vendieron y le construyen al mundo la imagen de ser el que logró terminar la Primera Guerra Mundial. O Calvin Coolidge, quien va a empezar a establecer esta relación con los medios de entretenimiento, diversión, deportivos, de espectáculos en los Estados Unidos, para presentarse como una persona de una gran presencia y carisma político. Ambos, reitero, presidentes de los Estados Unidos en la década de los 10 y la década de los 20, e incluso también el señor Bernays, con los conocimientos que tenía del psicoanálisis, logró armar campañas mediáticas importantes para incrementar el consumo de tabaco de las mujeres en los Estados Unidos. A su vez, Bernays influyó sobre la carrera de otro personaje al que conocemos con el apodo del maestro de la propaganda, Joseph Goebbels, quien construyó la manipulación que encabezó Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Esos dos son genios, entre comillas, de la manipulación. Y la ética de esos genios y de aquellos a los que asesoraron, para que también nos la llevemos con mucho cuidado, cuando hablamos de estos genios del manejo de los medios. Desde la perspectiva del marketing político, sabemos que en muchas ocasiones lo que se busca es controlar y hasta manipular la opinión pública, situación que se hace muy efectiva cuando hay una población poco preparada, mal educada, poco cimentada en el uso del criterio y en el sentido común. No solo depende de los grados académicos, que quede muy claro. Por eso el propio López Obrador recientemente también jeremiqueó, que, para los que no lo conozcan, jeremiquear significa lamentarse continuamente y lloriquear continuamente, y que él se queja que quienes menos lo aceptan, y eso está grabado en una de sus conferencias que aquí popularmente se conocen como las mañaneras, que quienes menos lo aceptan son los que tienen de educación media superior en adelante, sobre todo aquellos que tienen licenciatura y posgrado. Y acusó que quienes se van a estudiar a universidades en el extranjero, poniendo incluso el ejemplo de Harvard, a lo que van a aprender es a robar. Eso lo ha dicho. No me crean a mí. Pueden ustedes constatarlo particularmente en los medios, ¿no? Y siempre se presenta, habitualmente suele presentarse como el presidente de México que ha sido más atacado desde Francisco I. Madero, el primer presidente que sube cuando ha iniciado la revolución. Él solo fue presidente 15 meses, de 1911 a 1913, y culminó con su asesinato. Con base en todo lo que se ha dicho, con base en todo lo que se ha hecho, ¿nos va a extrañar el comportamiento del licenciado Andrés Manuel López Obrador? A muchos de nosotros no nos extraña, pero no significa que estemos de acuerdo con ello. Por eso muchos mexicanos, que no somos la mayoría por desgracia, nos avergonzamos de esas expresiones y dichos. Pero también que quede muy claro, rechazamos expresiones como las de José María Aznar. Por cierto, yo me pregunto, ¿no fue Aznar quien, encabezando su gobierno en las elecciones del 2004, atribuyó inicialmente que los atentados de Madrid fueron realizados por ETA, por miedo a perder las elecciones antes de tener los resultados de la investigación? ¿Qué acaso el señor Aznar no se apoyó en prejuicios? ¿No utilizó o quiso utilizar su cargo para buscar manipular la verdad? Yo me pregunto, a lo mejor yo estoy mal, ¿verdad? Los comentarios, cerremos, se toman de quién vienen, y en este caso hay que tomar con cuidado los dichos de López Obrador, tanto como los de José María Aznar. Y hay algo que podemos notar en ambos: la soberbia, creerse el dueños de la verdad, que, tarde o temprano, tiene consecuencias que no van a ser muy positivas. Al tiempo, seamos retrodictores, no predictores. Ese sería mi comentario.